Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos metemos de lleno en un tema apasionante y vital para nuestro futuro, la evolución y, sobre todo, el urgente rediseño ecológico de la ganadería. Vamos a hacer un recorrido interesantísimo, desde las raíces más antiguas de esta práctica, pasando por la enorme huella climática que deja a día de hoy, hasta llegar a las soluciones reales que ya se están planteando. Es un tema que mezcla historia, pura economía y, francamente, la viabilidad de nuestro propio planeta. Así que, vamos al lío. Para arrancar, fijaos en esta cita de Gandhi. Es un pensamiento súper poderoso que enmarca a la perfección el conflicto fundamental al que nos enfrentamos hoy en día. Por un lado, tenemos la necesidad humana, completamente legítima y sostenible, de alimentarnos y sobrevivir. Y por otro, esa destructiva codicia ecológica que, sin darnos cuenta, se ha acabado incrustando en muchos de los sistemas agrícolas modernos. Es una base filosófica, sí, pero vais a ver que tiene unas implicaciones prácticas tremendas. Empezamos por el principio. El paisaje primigenio. El equilibrio original de la naturaleza. A ver, para entender realmente hacia dónde tiene que dirigirse la industria granadera, resulta esencial mirar un poco al pasado. Antes de que pusiéramos todo patas arriba, con el gran desarrollo humano, el paisaje en Europa y América no eran esas llanuras infinitas que solemos imaginar. Que va, era un mosaico, un sistema perfectamente equilibrado de bosques abiertos y pastos naturales, que se mantenía a raya gracias a la presencia constante de grandes herbívoros salvajes. ¿Y cómo se sostenía todo este sistema? Pues curiosamente gracias a dos cosas que hoy en día nos suelen asustar bastante: el fuego natural y el herbivorismo. Estas dos fuerzas actuaban como perturbaciones totalmente necesarias. Los incendios que ocurrían de forma natural y el pastoreo constante de las manadas salvajes evitaban que se acumulara demasiada materia vegetal. Básicamente eran los jardineros de la naturaleza, preservando la diversidad del paisaje e impidiendo que se volviera homogéneo y sin vida. Pasamos ahora a ver una historia de la ganadería, desde la domesticación hasta el modelo español. El salto desde esa naturaleza salvaje que acabamos de ver hacia los sistemas agrícolas gestionados por humanos ha sido cuanto menos drástico. Todo empezó hace unos 10.000 años, en el Neolítico, con las primeras domesticaciones. Luego, durante la Antigüedad y la Edad Media, lo que predominaban eran los sistemas mixtos, un poco de todo. Pero el gran punto de inflexión, el que lo cambió todo, llegó en el siglo XVI con los españoles en América. Introdujeron un modelo de ganadería extensiva brutal, uso de áreas inmensas, poquitos animales por hectárea y una tecnología mínima. Un modelo que, literalmente, cambió la faz del continente. Y esto nos lleva a Colombia como potencia ganadera y a los enormes intereses socioeconómicos que hay sobre la mesa. Dando un salto al presente, aquel antiguo modelo extensivo ha acabado creando motores económicos verdaderamente gigantescos. Fijaos en esta cifra porque es una auténtica barbaridad. 30 millones. Actualmente, Colombia cuenta con un rebaño de casi 30 millones de bovinos. Para ponerlo en perspectiva, esto convierte al país en uno de los poseedores de hatos ganaderos más grandes de todo el planeta. Pero claro, esto no va solo de contar animales. Hay un factor humano enorme detrás. Hablamos de 1 millón. Ese es el número de empleos, tanto directos como indirectos, que proporciona esta industria. Es un pilar socioeconómico absoluto en la región. Miles y miles de familias dependen directamente de una actividad que, por su propia naturaleza extensiva, requiere de unas extensiones vastísimas de pasturas, que muchas veces son naturales o que lamentablemente ya están muy degradadas. Lo que nos obliga a hablar de la parte más complicada: el coste medioambiental, ese precio oculto de los llamados avances agrícolas. Aquí nos encontramos con una paradoja enorme, sobre todo si nos fijamos en el siglo XX. Por un lado, tuvimos unos avances tecnológicos espectaculares: fertilizantes nuevos, alimentos concentrados, maquinaria supereficiente y mejoramiento genético. Esto permitió producir muchísimo más. Pero, la otra cara de la moneda trajo unos costes ocultos absolutamente devastadores. Hablamos de deforestación a nivel histórico, de suelos profundamente degradados y de una pérdida trágica de biodiversidad en los ecosistemas. Y ojo, que estos impactos no son teoría pura y dura que se queda en el papel. Los sistemas extensivos modernos que usamos hoy en día están directamente vinculados a la emisión de toneladas y toneladas de metano a la atmósfera, además de provocar una grave contaminación de los recursos hídricos y generar una peligrosa dependencia de insumos químicos externos, simplemente para lograr mantener los pastos vivos. Y la realidad de todos estos impactos, si alejamos un poco el foco, se amplifica a escala global. El panorama térmico mundial actual deja clarísimo que el sector agrícola, y en gran medida la ganadería, se ha convertido en uno de los focos principales dentro de la actual crisis climática. Esto ha dejado de ser un problemilla local para convertirse en un desafío de supervivencia a nivel planetario. Pero bueno, no todo van a ser malas noticias. Vamos a hablar del rediseño ecológico de la ganadería y el camino a seguir. Afortunadamente, erradicar la ganadería por completo no es la solución.
La clave absoluta está en transformarla de forma inteligente. Y es que ya ha comenzado una verdadera revolución hacia prácticas sostenibles que suenan muy bien. Hablamos de cosas como los sistemas silvopastoriles, que básicamente integran árboles y arbustos directamente en los pastos, o la ganadería regenerativa. Son métodos que buscan volver a meter a los animales dentro de la dinámica natural, fomentando la biodiversidad y funcionando de manera circular. Es, en cierto modo, como intentar emular aquel paisaje primigenio del que hablábamos al principio, pero con una gestión humana inteligente. Esta frase lo resume a la perfección. El reto actual no es eliminarla, sino rediseñarla ecológicamente. Es un cambio de mentalidad total. La ganadería tiene que dejar de ser una simple máquina de producción y extracción. Ahora tiene la obligación, literal, de evolucionar para convertirse en un sistema integral que cuide lo ecológico, lo económico y lo climático a la vez. El diseño de cómo interactúa ese ganado con el suelo y los bosques es lo que marca toda la diferencia. Y llegamos al último punto clave: sobrevivir en el mercado del futuro. El mandato de la producción limpia. Seamos muy realistas. Este rediseño ecológico ya no es solo una idea bonita para cuidar el medio ambiente. Es una necesidad absoluta para la pura supervivencia económica en el mercado global actual. Con los tratados de libre comercio abriendo puertas a mercados gigantes y exigentes como el de la Unión Europea, las reglas del juego han cambiado. Los productores que no tengan mecanismos de producción limpia se van a chocar contra un muro inquebrantable de estrictos aranceles medioambientales y barreras sanitarias. Sencillamente, los negocios que no cumplan desaparecerán. Todo esto nos deja con una reflexión final bastante potente para terminar este análisis. A medida que la industria se enfrente a esta prueba de fuego, que es el rediseño ecológico, exigirán por fin los mercados mundiales que se satisfagan nuestras verdaderas necesidades humanas sin tener que alimentar esa destructiva codicia ecológica de la que hablaba Gandhi. Sin duda, es el gran reto de nuestro tiempo. Muchas gracias por acompañarnos en este repaso. Nos vemos en el próximo.